¿Cómo copiar música en una memoria USB? Copiar música desde Windows 18. Introduce la unidad USB en un puerto USB de tu computadora. Trata de utilizar un puerto que se conecte directamente a tu computadora. Evita usar concentradores USB, ya que estos producen velocidades de transferencia más lentas. Por lo general, Windows te notificará que se ha conectado una unidad USB. Y es posible que aparezca una ventana de reproducción automática. Puedes cerrar la ventana de reproducción automática por ahora. Si es la primera vez que conectas la unidad USB a la computadora, es posible que Windows instale algunos controladores. Esto solamente tomará unos cuantos minutos. Un concentrador USB es un dispositivo externo que permite conectar varios dispositivos USB en un único puerto USB. Abre el explorador de archivos, Small URL. https www.wikihow.com/images/0/0 big URL. https www.wikihow.com/images/0/0/explorer/icon.png /30px-file/explorer/icon.png ESMA LL width 460 small height 460 big width 30 big height 30 licensign menor que div class igual a mw parser output mayor que menor que div mayor que. Tendrá un icono semejante a una carpeta con un sujetapapeles azul. Por lo general, se encuentra en la barra de tareas de la parte inferior de la pantalla. De manera alternativa, puedes hacer clic derecho en el botón de Windows y seleccionar Explorador de archivos, o presionar Win más E. Haz clic en este equipo. Estará en la barra lateral ubicada a la izquierda en el explorador de archivos. Esto mostrará todas las unidades de disco conectadas a tu computadora. Busca la unidad USB. La unidad USB se mostrará en la sección Dispositivos y unidades de la ventana. Si no ves la unidad USB, revisa la sección Solucionar problemas al final de este artículo. Fíjate en la letra asignada a la unidad USB. La encontrarás entre paréntesis junto a la denominación de la unidad. Por ejemplo, comillas, E, O, F, comillas. Conocer la letra de la unidad hará que resulte más fácil enviar archivos a la unidad posteriormente. Comprueba la cantidad de espacio libre en la unidad. La cantidad de espacio disponible dictará la cantidad de música que podrás almacenar en ella. La cantidad de espacio libre se mostrará debajo de la unidad. El tamaño de un archivo MP3 promedio oscilará entre 3 y 5 megabytes. O 1 megabyte por cada minuto de audio. Pero esto puede variar en función de la calidad de cada archivo. Observa el gráfico ubicado al final del artículo para obtener un desglose del número promedio de canciones que pueden almacenarse. Puedes borrar rápidamente todo el contenido de la unidad USB haciendo clic derecho en ella y seleccionando Formatear. Inicia el proceso de formateo y se eliminará todo el contenido de la unidad. Busca los archivos de música que desees copiar en la unidad USB. Puedes buscar los archivos de música en una variedad de ubicaciones en el equipo. Muchos programas almacenan archivos de música en la carpeta Música de tu computadora. Si has descargado música desde un sitio web,
Probablemente estará en la carpeta Descargas del equipo. Si usas Windows Media Player, haz clic derecho en un archivo de música de la biblioteca y selecciona Abrir ubicación del archivo, para abrir la carpeta que contiene a ese archivo de música. Si usas iTunes, haz clic derecho en una pista de la biblioteca y selecciona Mostrar en Windows Explorer, para abrir la carpeta que contiene esa canción. Puedes realizar una búsqueda en Windows con la expresión MP3, para buscar todos los archivos MP3 existentes en la computadora. Abre el menú o la pantalla Inicio y escribe MP3 para comenzar la búsqueda. Selecciona todos los archivos y carpetas que desees copiar. Puedes enviar varios archivos y carpetas a la unidad USB a la vez. Haz clic en un cuadro de selección y arrástralo. O mantén presionado CTRL y haz clic en cada elemento que desees seleccionar. También puedes presionar CTRL masa para seleccionar todo el contenido en la carpeta actual. Revisa el tamaño de la selección haciendo clic derecho y seleccionando Propiedades. Asegúrate de que el tamaño de la selección sea menor que la cantidad de espacio libre en la unidad USB. Es posible que te resulte más sencillo mover todos los archivos de música a un solo lugar en tu computadora, organizado en carpetas. Luego, podrás copiar todas las carpetas y archivos a la vez. Haz clic derecho en la selección. Esto mostrará un menú junto al archivo o archivos seleccionados. Posa el cursor sobre Enviar a. Estará en el menú que aparecerá cuando hagas clic derecho en un archivo seleccionado. Esto mostrará todas las unidades existentes y algunas opciones adicionales. De manera alternativa, también puedes hacer clic en Copiar en el menú que aparecerá tras hacer clic derecho en un archivo. Selecciona la unidad USB en la lista de unidades. Es posible que el nombre de la unidad contenga la palabra USB en el nombre. O contenga el nombre del fabricante o modelo de la unidad USB. Esta lista aparecerá cuando poses el cursor sobre Enviar a. Ese será momento en el cual resultará útil conocer la denominación de la unidad USB y la letra de la unidad de disco. Por lo general, verás la unidad USB cerca de la parte inferior de la lista de ubicaciones. De manera alternativa, puedes arrastrar y soltar los archivos de música en la unidad USB en el explorador de Windows. También puedes hacer clic derecho y hacer clic en Pegar para pegar los archivos de música que hayas copiado. Espera a que se copien los archivos. Los archivos seleccionados comenzarán a copiarse a la unidad USB. El tiempo que esto tardará variará significativamente dependiendo del número de archivos, la velocidad de la unidad USB y la velocidad del equipo. Esto no eliminará los archivos originales. Se harán copias de cada archivo en la unidad USB. Si recibes un mensaje indicándote que la unidad USB está llena, entonces es probable que hayas seleccionado más archivos de los que la unidad USB puede almacenar. Trata de seleccionar menos archivos para copiar a la unidad USB. Haz clic en el botón Quitar dispositivo de forma segura en la bandeja del sistema. Este botón tendrá el icono de un conector USB con una marca de verificación. Si no lo ves, expande los iconos ocultos en la bandeja del sistema. Será el icono semejante a un soporte apuntando hacia arriba. Al hacer clic en el botón, aparecerá una lista de los dispositivos USB conectados. Selecciona la unidad USB para expulsarla de forma segura. Esto desmontará la unidad del sistema.
lo cual te permitirá retirarla de forma segura sin corromper ningún dato. Extrae la unidad USB de la computadora. La música se habrá almacenado de forma segura en la unidad USB. Copiar música desde una Mac. Introduce la unidad USB en un puerto USB barrio de la Mac. Evita el uso de concentradores USB, ya que estos pueden ralentizar el proceso de manera considerable. Verás aparecer tu unidad USB en el escritorio. Si tu unidad USB no aparece, revisa la sección Solución de problemas mencionada más adelante. Un concentrador USB es un dispositivo externo que permite conectar varios dispositivos USB en un único puerto USB. Comprueba la cantidad de espacio libre en la unidad USB. Por lo general, se indicará la cantidad de espacio libre disponible debajo del nombre de la unidad USB en el escritorio. La mayoría de los archivos MP3 tienen un tamaño de entre 3 y 5 MB. O 1 MB por minuto de audio. Aunque es posible que esto varíe dependiendo de la calidad del archivo. Revisa el gráfico en la parte inferior de este artículo para ver un desglose de cuántas canciones pueden caber en una unidad USB en promedio. De manera alternativa, puedes hacer clic derecho en la unidad USB ubicada debajo de dispositivos, en el Finder y hacer clic en Obtener información para comprobar la cantidad de espacio libre disponible en la unidad. Abre iTunes o el Finder. Si utilizas iTunes para gestionar tu música, puede copiar la música en una unidad USB con el programa iTunes de manera rápida. Si no utilizas iTunes, abre la carpeta donde almacenes tu música desde el Finder. Selecciona los archivos en tu biblioteca de iTunes que desees transferir. Puedes transferir cualquiera de las canciones o álbumes, pero no podrás transferir las listas de reproducción. Puedes mantener pulsada la tecla Comando para seleccionar varios archivos, o Mayús para seleccionar bloques de archivos. Si utilizas el Finder, abre la carpeta que contenga la música que desees transferir. Luego, selecciona los archivos y carpetas que desees copiar. Esta probablemente será la carpeta Música en el Finder. Arrastra los archivos seleccionados hacia el icono de la unidad USB en el escritorio. Los archivos comenzarán a transferirse a la unidad USB. Los archivos originales no se eliminarán. Si vas a transferir archivos desde el Finder, mantén presionada la tecla Opción mientras los arrastras hacia la unidad USB. Esto hará permanecer el archivo original en tu computadora y creará una copia en la unidad USB. No es necesario hacerlo si utilizas iTunes. De manera alternativa, puedes encontrar la unidad USB bajo el título Dispositivos, en la barra lateral de la izquierda en el Finder. Puedes arrastrar y soltar los archivos también allí. Espera a que los archivos terminen de transferirse. Esto puede tomar algo de tiempo si vas a copiar bastantes archivos de música. La cantidad de tiempo que se necesita para transferir música depende de la cantidad de música que se vaya a transferir, y la velocidad de la computadora y la unidad USB. Arrastra la unidad USB a la papelera. Después de que la transferencia esté completa, arrastra la unidad USB a la papelera para desconectarla de forma segura. De manera alternativa, puedes hacer clic en el icono Expulsar ubicado junto al nombre de la unidad en el Finder. Retira la unidad USB barrio de la Mac. Después de arrastrar la unidad USB a la papelera, puedes sacar la unidad sin preocuparte por corromper los datos o dañar la unidad USB. Solucionar problemas. Utiliza un puerto USB diferente. A veces,
Los puertos USB fallan. Así que si tienes problemas para hacer funcionar tu unidad USB, intenta conectarla a otro puerto de la computadora. Evita el uso de concentradores USB. Los concentradores USB son dispositivos que pueden conectar varios dispositivos USB en un único puerto USB. Es posible que no proporcionen la energía suficiente para alimentar la unidad USB. Utiliza el disco en otra computadora. Si la unidad USB aparece en otro equipo cuando la conectas, entonces existe un problema con la computadora y la forma en la que se conecta a la unidad USB. Es posible que tengas que intentar actualizar o reinstalar los controladores USB. O es posible que el puerto USB presente una avería. Comprueba si la música tiene protección DRM. La expresión DRM significa gestión de derechos digitales. Digital Records Management. En inglés. No es tan común con los archivos de música. Pero los archivos con protección DRM solamente se pueden reproducir en ciertos dispositivos cuando se inicia sesión en una cuenta específica. Utiliza los pasos siguientes para comprobar si un archivo de música cuenta con protección DRM. Haz clic derecho en un archivo de música o archivo MP3. Haz clic en Propiedades en el menú emergente. Haz clic en la pestaña Detalles en la parte superior de la ventana Propiedades. Comprueba que aparezca así al lado de Protegido. Busca la unidad USB en la administración de discos. Windows. O utilidad de discos. Mac. Si la unidad USB no aparece, es posible que aún aparezca en el sistema. Si aparece en administración de discos o utilidad de discos, podrás ser capaz de formatearla y utilizarla. Windows. Presiona Win más R y escribe disk mgmt.msc. Busca la unidad USB en la lista de unidades en la parte superior de la ventana. O en la disposición de volumen en la parte inferior de la ventana. Mac. Abre la carpeta Utilidades en la carpeta Aplicaciones. Y luego ejecuta Utilidad de discos. Busca la unidad USB en la lista de unidades en el lado izquierdo de la ventana. Formatea la unidad si aparece en Administración de discos o Utilidad de discos. Si la unidad aparece en Utilidad de discos, es posible que no cuente con un formato compatible con tu sistema operativo. Formatear la unidad con el sistema de archivos exFAT te permitirá utilizarla tanto en los equipos Windows y Mac. Todos los datos que se encuentren en la unidad se borrarán durante el proceso de formateo. Windows. Haz clic derecho en la unidad de administración de discos y selecciona Formato. Selecciona exFAT como sistema de archivos, ya que este es compatible con la mayoría de los equipos y dispositivos. Mac. Selecciona la unidad USB y haz clic en la pestaña Borrar. Selecciona exFAT en el menú Formato y haz clic en el botón Formatear. Si necesitas formatear la unidad USB a un formato antiguo tal como FAT32, puedes usar una aplicación externa para formatear la unidad USB. Asegúrate de no intentar copiar demasiada música. Si recibes una notificación indicándote que no existe el espacio disponible suficiente, es posible que te encuentres intentando copiar demasiados archivos. Asegúrate de contar con el espacio libre suficiente en la unidad USB para copiar los archivos seleccionados. Ten en cuenta que el espacio publicitado suele ser mayor que el espacio disponible real. El número aproximado de canciones que puedes almacenar en los distintos tamaños de unidades USB.
Enumera a continuación. Copiar música desde Windows 7 y versiones anteriores. Introduce la unidad USB que desees utilizar. Utiliza uno de los puertos USB que se conecten directamente a la computadora. Es posible que conectarla a un concentrador USB produzca velocidades de transferencia más lentas o problemas de conexión. Por lo general, se abrirá la ventana de reproducción automática. Pero es posible que no suceda en el caso de que la hayas deshabilitado en el pasado. Puedes seleccionar abrir carpeta para ver archivos, o seguir leyendo para abrirla sin utilizarla. Ventana de reproducción automática. Es posible que Windows instale algunos controladores si nunca antes has conectado esta unidad USB. En particular, un concentrador USB es un dispositivo externo que permite conectar varios dispositivos USB en un único puerto USB. Haz clic en el menú Inicio, Small URL. https www.wikihow.com/images/b/b3/Windows 7/start.png, big URL. https www.wikihow.com/images/zam/b/b3/Windows 7/start.png/30px-Windows 7/start.png. Small width 460. Small height 460. Big width 30. Big height 30. Licensign menor que div class igual a mw parser output mayor que menor que div mayor que. Será el icono con el logotipo de Windows en la barra de tareas. Por defecto, suele encontrarse en la esquina inferior izquierda. Haz clic en Equipo. Estará a la derecha dentro del menú Inicio. Esto mostrará todas las unidades conectadas a la computadora. También puedes ver las unidades de tu computadora presionando Win más E. Es posible que también cuentes con un acceso directo desde el escritorio. En Windows XP, esta opción estará denominada como Mi equipo. Busca la unidad USB. Busca en la sección Dispositivos de almacenamiento extraíble, en la ventana. Es posible que la unidad USB lleve el nombre del fabricante o modelo. O se encuentre denominada como disco extraíble. Anota la denominación y letra de la unidad USB. Esto hará que resulte más fácil enviar archivos hacia la unidad posteriormente. La letra de la unidad se mostrará entre paréntesis después de su denominación como, por ejemplo, comillas, E, O, F, comillas. Comprueba la cantidad de espacio disponible en la unidad. La barra debajo de la unidad mostrará cuánto espacio se encuentra disponible. Conocer la cantidad de espacio libre puede proporcionarte una idea general acerca de la cantidad de música que puedes almacenar en ella. Revisa el gráfico en la parte inferior del artículo para ver algunos ejemplos de tamaños de unidades USB y la cantidad de música que se puede almacenar. Busca la música que desees transferir. Utiliza el explorador de archivos para buscar los archivos de música que desees transferir. Es posible que los archivos de música se encuentren ubicados en varias ubicaciones diferentes según la configuración del reproductor multimedia. Windows utiliza la carpeta Música como la ubicación predeterminada en el caso de muchos programas. Es posible que la música que hayas descargado se encuentre en la carpeta Descargas. Si utilizas el reproductor de Windows Media, puedes hacer clic derecho en un elemento de la biblioteca y seleccionar
Abrir ubicación del archivo. Para ver la carpeta que contenga al archivo. Si utilizas iTunes, haz clic derecho en un elemento de la biblioteca de iTunes y selecciona Mostrar en el explorador de Windows. Selecciona los archivos y carpetas que desees copiar. Puedes copiar cualquier elemento en la ventana simplemente seleccionándolo. Puedes arrastrar un cuadro de selección. Pulsar CTRL masa para seleccionar todos los elementos. O mantener presionada la tecla CTRL y hacer clic en cada elemento que desees seleccionar. Comprueba el tamaño de la selección. Haz clic derecho en los archivos seleccionados y selecciona Propiedades. Esto te permitirá ver el tamaño total de los archivos seleccionados, el cual podrás comparar con el espacio disponible en la unidad USB. Haz clic derecho en la selección. Esto mostrará un menú a la derecha de los archivos seleccionados. Selecciona Enviar a. Estará en el menú que aparecerá tras hacer clic derecho en un elemento seleccionado en el explorador de archivos. De manera alternativa, también puedes hacer clic en Copiar en el menú que aparecerá tras hacer clic en un archivo. Selecciona la unidad USB. Serás capaz de identificar fácilmente la unidad USB según su denominación y letra de unidad. De manera alternativa, puedes arrastrar y soltar los archivos de música en la unidad USB en el explorador de Windows. También puedes hacer clic derecho y hacer clic en Pegar para pegar los archivos de música que hayas copiado. Espera a que la música se copie. El tiempo que tarde dependerá del número de archivos que vayas a copiar, la velocidad de la unidad USB y la velocidad de la computadora. Asegúrate de no retirar la unidad mientras los archivos se copien. Haz clic en el botón Quitar hardware de forma segura en la bandeja del sistema. Este botón tiene un icono de un conector USB con una marca de verificación. Estará en la fila de iconos en la esquina inferior derecha del escritorio, al lado del reloj. Si no ves el icono, haz clic en la flecha para mostrar todos los iconos. Selecciona tu unidad USB desde el menú Quitar hardware de forma segura. Esto desconectará tu unidad USB, lo cual te permitirá extraer la unidad de forma segura sin dañar los archivos.